Bien, entonces lo que vamos a ver a continuación es cómo estudiar sistemas dinámicos. Vamos a ver que la forma de estudiar estos sistemas dinámicos es por medio de la elaboración de un modelo. Ahora, a estas alturas de la película ustedes seguramente ya tienen una idea bastante intuitiva de qué es un modelo. Un modelo no es otra cosa más que una abstracción de la realidad en donde uno identifica los factores que más significado tienen o más peso tienen en una determinada salida según sean los objetivos del análisis. Entonces, por ejemplo, si hablamos de de un ejemplo concreto en ingeniería mecánica, podemos considerar, por ejemplo, una avioneta como la que ustedes están viendo en la figura. Y si lo que nos interesa estudiar es las deflexiones y esfuerzos que puede experimentar esta, el ala de la avioneta, uno podría hacer una simplificación de la geometría de este sistema al considerar, por ejemplo, de que en este punto, así como en la unión de la ala con el fuselaje del avión, hay un par de pasadores y podríamos considerar también que esta barra que está aquí, inclinada, va a ser una barra que está sujeta únicamente a carga axial. Si es una barra sujeta a carga axial, significa que va a ser un elemento estructural pues bastante rígido, por lo menos más rígido que las deflexiones que puede experimentar el ala de avión, y en consecuencia uno podría hacer las siguientes simplificaciones. Uno podría decir que el ala se puede comportar como una viga, que los pasadores que hay en el fuselaje, así como con la barra, pueden considerarse como apoyos simples y que la fuerza que ocasiona el viento o las fluctuaciones del viento se puede modelar como una carga que varía en el tiempo aplicada en su extremo. Obviamente no hay una guía definitiva de cómo hacer modelos dinámicos, sino que depende en gran medida de la expertise o experticia de la persona, de la persona que hace el modelo, así como también de la experiencia previa. De esta forma, entonces, lo que hemos hecho es un modelo en el cual hemos simplificado en gran manera la geometría del ala de avión y hemos simplificado también en gran manera las condiciones de apoyo de este ala de avión. Asimismo, hemos simplificado también la forma en que esta carga que experimenta el ala de avión va a ser aplicado en este modelo simplificado. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo este modelo, uno puede hacer una serie de suposiciones en cuanto a, por ejemplo, si lo que estamos hablando es un modelo mecánico, podríamos modelar la elasticidad y los elementos inerciales, es decir, la masa del ala, de la siguiente forma. Podríamos decir que estos puntos que están aquí en donde se muestra el mouse, acá como acá, vienen siendo los apoyos simples y que la elasticidad de esta viga se puede modelar por medio de resortes torsionales, cada uno con su diferente constante de rigidez. Aquí, por ejemplo, estamos definiendo las variables de estado, cita 1 y cita 2, y por lo tanto decimos que es un modelo de 2 grados de libertad, y los elementos inerciales lo estamos modelando como masas puntuales. Repito que no hay una forma correcta de llevar a cabo un modelo. Esto simplemente podría ser una forma de hacer un modelo. Otra persona podría hacer un modelo distinto. En realidad, qué tan efectivo o qué tan exitoso sea un modelo, pues está fuertemente basado en la habilidad de la persona que elabora el modelo. ¿Ok? Entonces, una vez expresado de esta forma, yo podría aplicar las leyes de Newton, las leyes de movimiento de Newton, y así obtener una serie de ecuaciones diferenciales que describen el movimiento del sistema. Como ya vamos a ver más adelante, esas ecuaciones diferenciales pueden ser lineales o pueden ser no lineales. Dependerá fuertemente em, de las consideraciones que uno toma a la hora de hacer estos modelos. Si uno, por ejemplo, dice que las deflexiones van a ser pequeñas, entonces es casi un hecho que
las ecuaciones de movimiento serán lineales. Y una vez obtenidas las ecuaciones de movimiento, uno puede extraer información, ya sea resolviendo explícitamente las ecuaciones o bien estudiando la forma que tienen ese sistema de ecuaciones diferenciales. Ahora bien, cuando hablamos de modelos, debe quedar claro de que no existe una forma general o estandarizada de clasificar estos modelos, pero en mayor o menor medida se pueden caracterizar de la siguiente forma. Cuando hablamos de modelos, podemos estar hablando de modelos a escala o bien modelos matemáticos. Estos modelos matemáticos, a su vez, se pueden clasificar de diferente forma. Por ejemplo, podemos decir que los modelos matemáticos son lineales o pueden ser no lineales. Esto, por ejemplo, si estamos hablando de ecuaciones diferenciales, estamos hablando de ecuaciones diferenciales lineales y ecuaciones diferenciales no lineales. Si estamos hablando también de modelos matemáticos, podríamos decir que los modelos pueden ser discretos o pueden ser continuos. Un modelo matemático continuo es, por ejemplo, una ecuación diferencial ordinaria, mientras que un modelo matemático discreto sería un modelo en el cual las ecuaciones que describen la dinámica tienen, ya sea su variable dependiente o su variable independiente, toma valores discretos. ¿Qué es un valor discreto? Bueno, un valor que, por ejemplo, sería 1, 2, 3 y no, por ejemplo, 1.4 ni 1.3. Eso serían, digamos, un modelo discreto de valores enteros. En general, digamos, un modelo discreto es un modelo en el cual no existe un infinito número de posibilidades entre un valor y otro, que sí existe, por ejemplo, en los modelos continuos. También podríamos decir que los modelos matemáticos pueden ser determinísticos o estocásticos. Entonces, podríamos hablar de ecuaciones diferenciales determinísticas o ecuaciones diferenciales estocásticas, que en este curso nos vamos a limitar en ecuaciones que son diferenciales, por lo tanto estamos hablando de modelos continuos, y de modelos determinísticos. Vamos a estudiar en el curso algunos casos en donde las ecuaciones diferenciales pueden ser lineales y en otros casos pueden llegar a ser no lineales. Y por el enfoque del curso, los modelos que vamos a estudiar van a ser teóricos, ¿ok? ¿Por qué teóricos? Bueno, porque en mayor medida van a estar basadas en ecuaciones físicas, como por ejemplo las ecuaciones de Newton, la ecuación de calor, la ecuación, por ejemplo, en sistemas eléctricos, deducidas de las leyes de Kirchhoff, etcétera, etcétera. Independientemente de qué sea o cuál sea el tipo de modelo que vamos a estudiar, como regla general, el modelo o el nivel de detalle del modelo dependerá del objetivo del análisis. De esto vamos a hablar un poco más de detalle en unas pocas filminas. Entonces, cuando hablamos de modelos que son a escala, que también se les conoce como modelos físicos, estamos hablando de artefactos que son construidos que permiten estudiar el comportamiento a escala del sistema físico. Entonces, por ejemplo, aquí en la Universidad de Costa Rica, en el Instituto de Investigaciones de Ingeniería, tenemos, por ejemplo, un laboratorio en donde se generan olas de manera artificial y el propósito de esto es ver cómo interaccionan estas olas, por ejemplo, con un dique o con algún tipo de estructura. Aquí lo que estamos haciendo es elaborando un modelo a escala, un modelo físico, para estudiar con más detalle ese comportamiento. Usualmente este tipo de modelos se elaboran porque o bien su descripción matemática es altamente compleja, o también se utilizan porque resultan ser muy importantes a la hora de validar los resultados de los modelos matemáticos. ¿Ok? Esa es como una de las principales usos de estos modelos a escala. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos un segmento de hueso, un segmento de fémur, en el cual se le aplica una carga tipo prueba de compresión. Y lo que se hace es estudiar ese comportamiento con respecto a los resultados que arrojan un modelo matemático. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de modelos matemáticos que pueden ser discretos o continuos, estos modelos matemáticos continuos, como dije anteriormente, se representan por medio de ecuaciones diferenciales que pueden ser ordinarias o parciales. El ejemplo que ustedes están viendo en la pantalla, lo que tenemos aquí es un modelo que describe la dinámica de una enfermedad infecciosa.
Entonces, en el eje de los X, en el eje X tenemos el tiempo medido en días, entonces aquí tenemos 10 días, 20 días, hasta 60 días. Y en el eje Y lo que tenemos es población. Entonces, aquí lo que podemos observar es en la gráfica de los azules la cantidad de población que está sana o que no se ha enfermado. La gráfica roja es la población que está infectada y la gráfica que está en rosado es la cantidad de personas que se han recuperado de una enfermedad infecciosa, como por ejemplo una pandemia. Este comportamiento, la que se ve en roja, ustedes seguramente recordarán lo que ocurría en el auge, digamos, del COVID-19. Entonces, aquello de aplanar la curva hacía referencia a esta gráfica que está en rojo. Por otra parte, como dije antes, los modelos matemáticos discretos, a diferencia de los continuos, las variables toman valores discretos. Como ya dije, un valor discreto es un valor que entre uno y otro no existe un infinito número de valores. Por ejemplo, cuando uno quiere modelar el flujo vehicular, el tráfico, digamos, en un sistema de carreteras, yo no puedo hablar de 3.5 vehículos, sino que solamente estoy obligado por la naturaleza del problema a usar números enteros. Entonces, podemos hablar de 3 automóviles, de 10 automóviles, etcétera, etcétera, pero no podemos hablar de 10.5 automóviles. Eso es un ejemplo bastante claro de cómo sería un modelo matemático discreto. Y por lo tanto, la forma de representar matemáticamente este tipo de problemas no es por medio de ecuaciones diferenciales, sino por sistemas algebraicos. Otra característica importante de los modelos matemáticos, según vimos en la clasificación unas filminas anteriores, es si los modelos matemáticos son lineales o no lineales. Y resulta ser que esto es una clasificación muy importante porque resulta ser que un modelo matemático lineal es uno que tiene varias ventajas que nos va a ayudar a nosotros en el proceso de resolución. Esos principios que posee corresponde al principio de escalabilidad y el principio de superposición. Vamos a hablar un poco más adelante de esto, pero lo importante aquí tal vez es el principio de superposición, el de escalabilidad también es importante, pero el principio de superposición se puede explicar de la siguiente forma. Voy a tomar un ejemplo de lo que ustedes ya vieron en mecánica del sólido. El caso, por ejemplo, de una viga empotrada en donde está sujeto a dos cargas, P y Q, como se puede observar. Y si ustedes recordarán de sus cursos de mecánica del sólido, la forma o una forma de hallar las deflexiones de esta viga es el hecho de considerar que esta curva elástica, la que está en líneas punteadas en azul, se puede obtener si yo descompongo este problema en dos más sencillos. Es decir, si yo represento este problema como la viga únicamente que se le está aplicando la carga P y simplemente al resultado de este problema yo le sumo el resultado de este segundo problema, que es la misma viga, pero únicamente ahora aplicada la carga Q. Cada una de estas cargas van a generar o van a provocar una deflexión que si yo sumo estas funciones, las que están en azul, voy a obtener como resultado esta función que tengo aquí en la izquierda. Este principio de superposición no es para nada obvio, o sea, esto no es trivial. De obvio no tiene nada, ¿ok? Ahora, se puede usar este principio por una simple razón, y es que en el contexto de la mecánica del sólido, si el sistema se comporta de manera lineal, es decir, la relación entre esfuerzo y deformación es lineal, si los esfuerzos están en esta región de acá, yo puedo aplicar este razonamiento. Pero eso es porque el modelo que me relaciona el esfuerzo y la deformación es lineal y nada más. Si yo estoy en un ámbito o en una región plástica, que por lo tanto es no lineal, vean que este razonamiento yo ya no lo puedo aplicar. Aunque esto es un ejemplo de mecánica del sólido, la idea es la misma cuando se aplica a sistemas dinámicos. ¿Por qué? Porque esto de superposición no está restringido a sistemas dinámicos, sino que es algo propio de modelos lineales o no lineales, ya sean en un escenario dinámico o un escenario estático. Es decir, en un sistema dinámico lineal, yo puedo aplicar el principio de superposición y eso me facilita los problemas en el estudio de sistemas dinámicos, así como me facilita el análisis
en los problemas de mecánica del sólido. Ahora bien, un modelo no lineal, que los hay, por supuesto, estos principios no se cumplen. Un ejemplo clásico, si ustedes ya han llevado el curso de mecánica de fluidos, esto que ustedes están viendo aquí es el perfil, el área de sección del ala de avión, y resulta ser que el modelo matemático que describe estos patrones de velocidades y presiones, etcétera, es un sistema de ecuaciones que se conoce como ecuaciones de Navier-Stokes, que por definición es un modelo no lineal. Y por lo tanto, eso provoca que el estudio de la dinámica de fluidos sea mucho más complicado que cualquier teoría lineal. ¿Ok? Entonces, aunque si bien todos los fenómenos físicos ocurren en la naturaleza son no lineales, absolutamente todos, de hecho la linealidad es una fantasía del ser humano, todos los fenómenos físicos en la naturaleza son no lineales, es posible bajo ciertas condiciones estudiar el sistema mediante un modelo lineal.